Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿sí se Buenas escucha? tardes, profesora. ¿Cómo están? Está, Buenas profesora. Sí se buenas escucha. tardes con todo. Gracias, qué alegría volvernos a Tardes, Miss. reencontrar. ¿Cómo están con todos? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien, que hayan tenido una semana muy bonita, que les haya ido bien absolutamente en todo. ¿Cómo pasa el tiempo rápidamente? Ya estamos en la última semana de clases, estamos en el último día ya de lo que es este mes de mayo. Espero que les haya ido bien absolutamente en todo. Como siempre, recordarles que estas clases son grabadas. Si ustedes quizás desean visualizarlas en otro momento, pues basta con ingresar a la plataforma de la institución y las pueden ver tantas veces crean convenientes. Adicional a esto, también tenemos clases que se encuentran en plataforma. Entonces, como institución, siempre pensando en ustedes, siempre brindándoles toda la ayuda, toda la facilidad que puedan requerir. También pues agradeciéndoles la confianza depositada hacia nuestra institución. Pero hagamos extensivo la invitación. Quizás tengamos amigos, tengamos parientes, conocidos, vecinos por ahí que deseen culminar este nivel secundario. Invitémoslos a que sean parte de nuestro colegio. Recordarles que estamos a nivel nacional, que la distancia no sea impedimento para formar parte de la familia del Colegio Sano. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra última clase de este segundo bimestre. Ustedes cada vez más cerca de poder culminar este nivel secundario, cada vez más cerca de poder terminar ya lo que es el nivel secundario. Entonces, ya creo que a estas alturas, pues nada nos va a detener. Estamos a escasos 2 mesecitos prácticamente de poder culminar ya. Entonces, sigamos para adelante, que nada nos detenga, ¿sí? Que nada nos detenga. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra clase programada del día de hoy. Como siempre, la sugerencia de que ustedes cuenten con su módulo para que puedan llevar la secuencia de lo que vamos a realizar. Es por demás recordarles también las dudas, inconveniencias eh, que se les pueda presentar, por favor, con mucha confianza, ¿sí? Con mucha confianza. Entonces, vamos a dar inicio a nuestra clase programada del día de hoy, a nuestra clase, a nuestro último tema de este segundo bimestre. Voy a compartir pantalla, por favor, me confirman si se puede visualizar mi pantalla. Por favor, me confirman si se puede ver mi pantalla. A ver, Sí, profesora. Miss. Sí se ve. Excelente, entonces. Ya saben que estamos con el curso de razonamiento matemático. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy bonito que vienen a ser áreas de figuras geométricas. Ustedes ya me conocen, mi nombre es Lupe Montes. Yo estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Dudas, inconveniencias, por favor, con mucha confianza. Sí, encantadísima de poder apoyarlos. Muy bien, entonces vamos a empezar a hablar de este tema, de lo que vienen a ser las áreas de las figuras geométricas. En primer lugar, cuando nosotros nos vamos a referir a este tema está relacionado lo que es al área, ¿sí? Dentro de lo que es matemática, pero a lo que es la rama de la geometría. Geometría es una de las ramas de la matemática que se encarga netamente de lo que son las figuras geométricas. Todo tipo de figuras, todo tipo de figuras. Cuando ustedes en matemática ven figuras, pues eso está relacionado a lo que es la rama de la geometría. Entonces, este tema es de la rama del curso de geometría. Áreas. A veces muchos de nosotros hemos escuchado hablar de este tema, ¿verdad? A veces si nosotros por ahí, por decir, estamos caminando y vemos, se vende un terreno que tiene por área, por decir, 170 metros cuadrados. ¿Cierto? O quizá nosotros compramos un terreno y por ahí lo primero que preguntamos es, ¿y cuánto de área tiene? ¿Cierto? Entonces, a veces como yo siempre les digo, sin querer queriendo, por más que no queramos saber nada de los números, de las matemáticas, pero siempre las matemáticas están presentes en nuestro día a día. Las áreas que vamos a estudiar el día de hoy son áreas recontra conocidas,
Vamos a empezar con las figuras conocidas, que viene a ser, por decir, la primera figura es el cuadrado, tenemos el rectángulo, tenemos el círculo, tenemos el triángulo, tenemos el rombo, tenemos el pentágono. Pentágono se le llama porque tiene 5 lados. Tenemos el trapecio, tenemos el hexágono y tenemos el romboide. Como ustedes están visualizando, todas estas figuras llevan lo que están pintados dentro. Y eso es lo que nosotros vamos a conocer. Cuando nosotros hablamos de áreas, áreas es cuando vamos a saber cuánto es que mide el interior de esta figura. Por decirse, a mí me dicen, haya el área de este rectángulo. Con decirme áreas, lo que me están pidiendo es cuánto mide la parte que está adentro, todo lo que está adentro. Entonces, cuando nosotros trabajamos áreas, área es lo que está dentro. Eso tenemos que tenerlo presente. Cuando nos dicen área, área es lo que está dentro. Vamos a empezar por la primera figura acá. Bueno, vamos a dar una pequeña definición. Dice: en matemáticas y más concretamente en geometría, se entiende por área la extensión de la superficie en una figura plana. Así, al calcular áreas, es posible comparar dos figuras entre sí y de esta manera saber, obviamente, cuál de ellas es que es más grande, ¿verdad? Ocupa el mayor lugar en el espacio. Porque nosotros podemos saber, imagínense, tú tienes un área más pequeña, que un cuadrado más pequeño, tienes un cuadrado más grande, entonces tú puedes saber, hayas el área de cada uno, y tú puedes saber cuál de ellos es más grande, cuál de ellos es más pequeño. Entonces, cuando hablamos de áreas, cuando vamos a hallar lo que son áreas, vamos a hallar la superficie, es decir, lo que está dentro, ¿sí? Lo que está dentro. Cuando nosotros hablamos de áreas, vamos a empezar con la primera figura, que viene a ser el cuadrado. Sabemos que el cuadrado es un cuadrilátero en primer lugar, ¿cierto? ¿Por qué se le llama cuadrilátero? Porque tiene 4 lados. En el caso del cuadrado, tiene sus 4 lados iguales, ¿cierto? Tiene sus 4 lados iguales, miden iguales. Cuando nosotros vamos a hallar el área en un cuadrado, bueno, dice, podemos tener diagonales. Diagonales quiere decir que nosotros podemos trazar líneas, que unen dos vértices no consecutivos, es decir, que no estén seguidos, y esas líneas reciben el nombre de diagonal. Como en este caso, por decir, acá tenemos un cuadrado, esta línea que está acá es la diagonal, entonces, como nosotros hallamos esa diagonal, la diagonal dice es igual la A, que viene a ser el lado del cuadrado, multiplicado por la raíz cuadrada de 2. Dentro de lo que es cuadrado, y no solamente cuadrado, sino que dentro de lo que son estas figuras, cualquier tipo de figura, nosotros podemos también encontrar y podemos hallar lo que viene a ser el perímetro. Cuando nos hablan de perímetro siempre es la suma de todos los lados. En este caso, por decir, estamos hablando del cuadrado. Sabemos que el cuadrado tiene sus 4 lados iguales. Si esto es A, si esto es A, si esto es A, si esto es A. Nos piden hallar el perímetro y lo único que tenemos que hacer es sumar A más A más A más A. Y A más A más A más A 4 veces A, pues eso es 4A, ¿cierto? ¿Qué más? Cuando nosotros estamos hablando del cuadrado, vamos a hallar el área. Tenemos que buscar el área, porque eso es nuestro tema de nosotros. Hallar el área de lo que son las figuras geométricas. ¿Cómo nosotros encontramos el área? Ya dijimos que cuando nos hablan de áreas es lo que está dentro. En esta tercera figura que ustedes ven está coloreado incluso de celeste. Eso es lo que nosotros vamos a encontrar con lo que son áreas. ¿Cómo encontramos el área de un cuadrado? Imagínense, usted le dicen, está comprando un terreno por ahí y le dicen, este terreno es cuadrado, le dicen, tiene todos sus lados iguales. Y tú quieres saber el área. ¿Y cuánto de área tiene?
Entonces la persona que te está vendiendo te dice, bueno, tú halla el área, solamente te digo que el lado es un cuadrado, todos sus lados son iguales y su lado mide, por decir, 8 metros. 8 metros. Supongamos que tu terreno, esto es 8 metros. Entonces tú quieres calcular el área, quieres saber cuánto mide lo que está adentro. Lo único que tienes que hacer es multiplicar 2 veces el 8. 8 por 8, porque todos sus lados son iguales. Si esto es 8, esto sería 8. Entonces tú dices, esto es 8 por 8. Pero 8 por 8, para que tú no estés poniendo 8 por 8, lo pones así, 8 al cuadrado, porque el 8 lo vas a multiplicar 2 veces. Y eso es el área. Cuando tú vas a hallar el área del cuadrado, la fórmula para que halles es lado por lado, es decir, a al cuadrado, lado cuadrado. Y 8 por 8, pues esto sería 64 metros cuadrados. ¿Cierto? 64 metros cuadrados. Entonces, cuando tú vas a hallar el área del cuadrado, para que halles el área del cuadrado, tienes que conocer la medida de su lado, de su lado. Una vez que conozcas la medida de su lado, pues lo elevas al cuadrado o caso contrario lo multiplicas 2 veces. Si tu cuadrado tiene de lado, por decir, 5 metros, entonces tú multiplicas 5 por 5. O simplemente dices L al cuadrado, 5 al cuadrado, que el resultado es lo mismo, 25. Cuando nosotros vamos a hallar, imagínense, a usted le dicen, hallar el área de un cuadrado, te dicen, hallar el área de un cuadrado. El área simplemente se denota así, A y la figura. El área de un cuadrado. Tu figura, supongamos que viene a ser acá, el terreno que querías comprar, y mide, por decir, 120 centímetros. Porque cuando trabajamos con áreas, como vamos a medir, siempre tiene que tener su unidad de medida, ya sea centímetros, ya sea metros, quizás lo estás trabajando en kilómetros, etcétera, etcétera, pero siempre tiene que ir con una unidad de medida porque estás midiendo. Entonces tú dices, bueno, si este es un cuadrado y tiene 120 centímetros de lado, la fórmula simplemente es 120 por 120, o caso contrario, 120 al cuadrado, porque es lado por lado. Entonces, multiplícalo 2 veces el 120, 120 por 120, ¿cierto? Entonces tú tienes acá 0, 0, 0, 2 por 0, 0, 2 por 2, 4, 2 por 1, 2, 1 por 0, 0, 1 por 2, 2, 1 por 1, 1, ¿cierto? Tienes el 0, tienes el 0, tienes el 4, tienes el 4 y tienes el 1. Entonces dices, esto es 14.400. El área sería 14.400. Supongamos que estamos trabajando en metros, sería metros cuadrados, ¿cierto? Entonces, de esa manera es que vamos a hallar el área del cuadrado, lado por lado. Y como el cuadrado tiene sus lados iguales, entonces simplemente lado elevado al cuadrado. Así de fácil. Cuando nosotros vamos a encontrar, por decir, el área de la siguiente figura que viene a ser el rectángulo, sabemos que el rectángulo, a diferencia del cuadrado, pues no tiene todos sus lados iguales. El rectángulo solamente tiene 2 lados iguales, los que están frente a frente. En el caso de esta figura, por decir, este lado de acá es igual al lado de acá. Y los otros 2 lados son también paralelos e iguales entre ellos. Este lado es igual a este lado. Eso es el rectángulo. Es muy diferente que el cuadrado, ¿cierto? Algunos lo confunden por ahí, pero no. El cuadrado tiene sus 4 lados iguales y el rectángulo solamente tiene 2 lados iguales. Los 2 que están frente a frente. Entonces, si a nosotros nos piden hallar el área del rectángulo, si nos piden hallar el área del rectángulo, lo que tenemos que conocer es la medida de su base, es decir, de su base, y también tenemos que conocer la medida de su altura. O en algunos casos lo dicen largo por ancho, así, largo por ancho. O caso contrario, base por altura, que es lo mismo. Entonces, si nosotros tenemos el rectángulo, conocemos la base, conocemos el largo, para hallar el área, es decir, lo que está dentro, simplemente se multiplica.
base por altura o largo por ancho. Imagínate, tú quieres, por decir, saber el área de un rectángulo. Si la base mide, por decir un ejemplo, 10 centímetros y tu altura o tu ancho mida, por decir, 6 centímetros, tú quieres conocer el área. Tú quieres conocer el área. Entonces dices que el área del rectángulo va a ser igual base por altura. En tu caso sería 10 centímetros por altura 6 centímetros. Y 10 por 6, el área es 60 centímetros, pero el centímetro también elevado al cuadrado. Entonces el área del rectángulo también es muy sencillo, simplemente hay que conocer base y hay que conocer altura. Pero a veces no, los ejercicios no los encontramos así. Imagínense si a mí me dicen, si el área del rectángulo es, me dicen, a ver, vamos a ponerle 120 metros cuadrados, coma, me dicen que la base mide, o el largo mide, la base mide 60 metros y lo que me piden hallar es la altura. Hallar la altura de ese rectángulo. Entonces tú dices, nosotros sabemos que la fórmula para hallar el área del rectángulo es base por altura. Eso es la fórmula, base por altura. A ti te están dando el área es 120 metros cuadrados. Te están dando la base, dice la base mide 60 metros. Lo que te piden hallar es la altura, hallar H. Fíjense, también puedes hallar base, puedes conocer altura, ¿cierto? El 60 que está multiplicando, pues va a bajar a dividir a 120. Tendríamos 120 metros cuadrados entre 60 metros. Y esto va a ser igual a la altura, H. Entonces acá nosotros vamos a simplificar. Se va a 0, nos llamamos bolitas y nos quedamos con 12. 12 entre 6, 2. 2 metros cuadrados entre metros, 2 metros. Entonces la altura mide 2 metros. La base mide 60 y la altura mide 2 metros. De ahí es que el área salió 120 metros cuadrados. Tiene 2 metros entonces de altura. ¿Sí? Es muy sencillo para que ustedes puedan hallar. Simplemente es base por altura. Vamos conociendo lo que es la siguiente figura, que viene a ser el triángulo. Sabemos que el triángulo, en primer lugar, es el primer polígono. ¿Por qué se dice polígono? Polígono quiere decir figura cerrada. Cuando ustedes quizás por ahí se ponen a revisar y encuentran la palabra polígono, polígono significa toda figura cerrada. Y el triángulo es la primera figura cerrada que vamos a encontrar. Es el primer polígono, porque solamente tiene 3 lados. Imagínense, nosotros con 2 lados, por decir una figura cerrada, no encontramos. No hay figura cerrada con 2 lados. Entonces, ahí encontramos el triángulo. Es el primer polígono. ¿Cómo nosotros hallamos el área del triángulo? En primer lugar, para nosotros poder encontrar el área del triángulo, sabemos que triángulo es así, ¿cierto? Triángulo es una figura de 3 lados. Esto viene a ser un triángulo. En un triángulo, yo digo, por decir, en este triángulo, quiero trazar una altura, quiero saber cuánto mide de alto este triángulo. Tengo que partir de acá, de este vértice, y llegar derechita, ¿cierto? En forma perpendicular, 90 grados. Este lado, esto se llama base, se le representa simplemente con la B,
Y este segmento que acabo de hacer de color azul, esto viene a ser altura, que se le representa con la H. Entonces, para nosotros poder hallar el área del triángulo, simplemente se dice que el área del triángulo es base por altura dividido entre 2. Eso es el área. El área del triángulo es base por altura dividido entre 2. Ahora, cuando nosotros hablamos de triángulos, a veces hay muchos estudiantes pues, que por ahí tienen confusiones. Dentro de lo que son los triángulos, nosotros tenemos 3 formas, podemos decirlo, 3 tipos de triángulos. Pero ¿cómo que 3 tipos? ¿A qué se refiere con eso? Imagínense, la figura que estoy haciendo, wow, por ahí me salió chueco. A ver, voy a borrar esto para poder rectificar bonito. La figura que estoy haciendo, esto también viene a ser un triángulo, ¿cierto? Porque es una figura de 3 lados. La figura que voy a graficar ahorita también es un triángulo, porque es una figura de 3 lados. Todos ellos son figuras de 3 lados, son triángulos. Pero ¿qué diferencia existe entre las 3 figuras? La diferencia es lo siguiente. En la primera figura, fíjense, la altura está dentro del triángulo. La altura está dentro del triángulo. En la segunda figura, la altura coincide, es decir, la altura es uno de los lados del mismo triángulo. Ya no hay necesidad de poder trazar otra altura, porque la altura es uno de los lados del triángulo. Esto, a la vez de ser lado, también es altura del triángulo. Y el siguiente, si yo quiero trazar altura, siempre va a llegar recto en forma vertical, la altura recto, derechito. Por eso es que se pone este cuadrito, porque ese cuadrito significa 90 grados. En la siguiente figura, por decir, si yo quiero trazar altura de este vértice, yo no puedo trazar así en forma diagonal y que le llegue por acá. La altura tiene que ir en forma recta. Y esta altura tiene que ser trazada con la prolongación de uno de sus lados. Va a llegar recto 90 grados, pero esta altura, si ustedes se fijan, está fuera del triángulo. Está fuera del triángulo. Entonces, cualquiera de las tres gráficas es un triángulo. Es un triángulo. La primera, la altura está dentro del triángulo. En la segunda, la altura coincide con uno de los lados del triángulo. Es decir, un lado del triángulo, aparte de ser lado, también es altura. Y en el tercer caso, en la tercera figura, la altura no está dentro del triángulo ni coincide con uno de los lados del triángulo. La altura está fuera del triángulo. Pero no importa cuál de los triángulos tengas tú, porque tu fórmula simplemente es base por altura dividido entre 2. En el segundo caso, esto es la base. Tienes base y tienes altura. En el tercer caso, esto es base. Tienes base y tienes altura. Entonces, en los 3 casos, base por altura dividido entre 2. Base por altura dividido entre 2. Es muy sencillo. Imagínense si a usted le dicen hallar el área de un triángulo. Si la base, por decir, si la base mide 20 centímetros y su altura, supongamos que mida 8 centímetros. Te piden hallar el área. Entonces tú rápidamente, el área del triángulo es base por altura dividido entre 2. 20 centímetros base por 8 centímetros altura dividido entre 2. 20 por 8, Dios mío, ¿cuánto será?
muy grande. Simplifícalo. Mitad 1, mitad de 20 es 10. Y 10 por 8, entonces el área de ese triángulo va a ser 80. Centímetro por centímetro, pone centímetro como se está multiplicando 2 veces, centímetro cuadrado. 80 centímetros cuadrados. Sí, entonces, en cualquiera de los 3 casos, la fórmula es lo mismo. Base por altura dividido entre 2. Ya saben que es base, ya saben que es altura, solamente lo multiplican y lo dividen entre 2. Vamos con la siguiente figura, que es el trapecio. El trapecio es un cuadrilátero también, porque tiene 4 lados. Es una figura que tiene 2 lados, es decir, sus 2 lados que están frente a frente. Este lado y este lado son paralelos. Son paralelos. ¿A qué se refiere con paralelos? Son 2 líneas que van en el mismo sentido, ¿verdad? Van en el mismo sentido. Si nosotros hacemos la prolongación, esto viene así y sigue creciendo para allá. Lo mismo que el de acá, viene de acá y va creciendo para allá. Entonces el trapecio es un cuadrilátero que tiene 2 lados paralelos. Y los otros 2 que no son paralelos. No son paralelos. Cuando a ustedes les hablan la palabra paralelo, es cuando son líneas que jamás de los jamases se van a juntar. Jamás de los jamases se van a unir en ningún momento. Si usted hace la prolongación mentalmente, estas líneas lo agranda hasta donde su imaginación ya no llega más. Siguen manteniendo esta distancia. Siguen creciendo, pero siguen con esta distancia. Esos son paralelos, los que no se juntan. Mientras que los otros lados no son paralelos. ¿Por qué? Porque fíjense, si nosotros hacemos la prolongación, derecho, derecho, llega derecho, 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 va para allá. Derecho, 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 por acá, llega, estamos derecho, llega por acá. Y en algún momento estas 2 líneas de estos lados se van a juntar. Van a tener un punto de unión en algún momento. Se van a juntar. Por eso no son rectas paralelas. Entonces el trapecio tiene dos rectas paralelas, está formado en base a 2 rectas paralelas y las otras 2 rectas que no son paralelas, Ahora, cuando nosotros queremos medir la distancia de esas 2 líneas paralelas entre ellas, quiero saber cuánto mide de esa línea a la otra línea con nuestra reglita ahí. Y decimos por decir, esto mide 20 centímetros la distancia. Esta distancia viene a ser h, que es altura. Es la altura. Y para hallar el área del trapecio simplemente decimos, la recta paralela, las rectas paralelas, la más pequeña, la de arriba, recibe el nombre de base menor. Por eso simplemente se le denota con la B minúscula. Y la base, la otra línea, el espacio más grande, eso recibe el nombre de base mayor. Por eso se le denota con la B mayúscula. Esto es base menor y esto es base mayor. Base menor, base mayor. Y para hallar el área del trapecio simplemente decimos base mayor más base menor dividido entre 2 y todo multiplicado por la altura. Todo multiplicado por la altura. O caso contrario, altura multiplicado por base mayor más base menor dividido entre 2. Imaginémonos que la base mayor, por decir, mida 10 metros. La base menor, por decir, mida 4 metros. Y nos piden hallar la altura. Perdón, nos piden hallar el área. Y nos dicen que altura mide, por decir, 2 metros. Entonces, simplemente es reemplazar. ¿Cierto? Decimos el área del trapecio va a ser igual base mayor más base menor. Estamos trabajando con metros. Todo esto dice dividido entre 2 y multiplicado por h, que es altura, también 2. Entonces tú dices que el área del trapecio va a ser igual, 10 más 4 es 14, ¿cierto? 14 metros por metros cuadrados. Y eso sería la respuesta.
¿Pero por qué? Y el 2, este 2 y estos 2 se simplifican, se convierten en 1. Por lo tanto, tu resultado simplemente sería 14 metros cuadrados. 14 metros cuadrados. Y de esa manera encontramos el valor de lo que viene a ser el área de un trapecio. Base mayor más base menor dividido entre 2 y todo multiplicado por la altura. Así de fácil. ¿Sí? Así de fácil. Dentro de lo que es el trapecio, imagínense, quizás nosotros podamos encontrar, quizás el problema nos da lo que es el área y por ahí nos pide hallar una de sus bases, por decir. Imaginémonos que a nosotros nos digan si el área del trapecio es igual, por decir, a 100 metros cuadrados, coma, te dicen la base mayor, lo vamos a representar con B mayúscula nada más, mide, por decir, 20 metros. La base menor, por decir que mida 12 metros. Lo que te piden hallar es la altura. Hallar la altura del trapecio. ¿Qué altura tiene el trapecio? Hallar H. Pese a que altura se escribe solamente con A, pero para nosotros poder denotarlo en matemática, siempre la altura se le denota con la H. H de altura. Entonces, si nosotros bien sabemos que para hallar el área del trapecio, la fórmula es base mayor más base menor dividido entre 2 y todo esto multiplicado por altura, pues vamos a reemplazar. Vamos a reemplazar. Entonces lo que tendríamos acá es, nos dicen que el área vale 100 metros cuadrados. Te dicen que la base mayor mide 20 metros, reemplazas. Base menor vale 12 metros. Todo esto está entre 2 y multiplicado por la altura. Multiplicado por la altura. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos 100 metros cuadrados, va a ser igual. 20 más 12 es 32 entre 2, eso es 16. Estamos trabajando con metros, ¿cierto? 16 metros. Todo eso multiplicado por H. El 16 que está multiplicando tendría que bajar a dividir 100 metros cuadrados entre 16 metros. Eso va a ser igual a H. Y cuando nosotros hacemos la división podemos ir simplificando. Sacamos mitad, por decir, mitad de 100 es 50, mitad de 16 es 8. Sacamos mitad de 50 es 25, mitad de 8 es 4. Entonces tendríamos 25 entre 4 metros va a ser igual a H. Y como tenemos que encontrar el valor exacto, entonces dividimos 25 entre 4. 4 por 6, 24. A 25 le queda 1. 1 entre 4 no podemos. Ponemos la coma, agregamos el 0. 4 por 2 da 8. A 10 le falta 2. Como ya tenemos la coma, simplemente agregamos el 0, ¿cierto? 20 entre 4, eso es 5. 5 por 4, 20 y a 20, 0. Por lo tanto, decimos, ese trapecio con área de 100 metros, con base mayor de 20 metros, con base menor de 12 metros, va a tener una altura de 6,25 metros. Y eso sería el resultado. ¿Sí? Entonces, pero todo esto parte del área. Lo importante es que nosotros conozcamos el área de cada figura. El área del trapecio, base mayor más base menor, dividido entre 2 y todo multiplicado por altura. Eso es todo. A raíz de ello podemos tener miles de ejercicios. Me pueden pedir hallar la base mayor o me pueden pedir hallar la base menor, pero si es que nosotros sabemos la fórmula del área, pues lo demás, eso es súper, súper sencillo. Muy bien, vamos a la siguiente figura que es el rombo. Cuando nosotros hablamos del rombo, en primer lugar vamos a decir que también es un cuadrilátero porque tiene 4 lados
El rombo es como, es un paralelogramo, porque todos sus lados son paralelos, ¿sí? El rombo tiene los lados iguales y los ángulos también dice iguales 2 a 2. Cuando nosotros hablamos del rombo, podemos decir que es un cuadrado, pero como si nosotros lo pusiéramos de una de sus esquinitas al cuadrado. Lo paramos de una de sus esquinitas al cuadrado y ahí se construyó el rombo. Es similar al cuadrado, tiene sus 4 lados iguales, es cuadrilátero, pero como nosotros no estamos ahorita hablando de los cuadriláteros, estamos hablando de las áreas de las figuras. Entonces, cuando nosotros vamos a hallar el área del rombo, lo primero que vamos a tener que conocer son las diagonales. Diagonales son estas líneas rojas que ustedes ven acá, son aquellas líneas que unen dos puntos que no son consecutivos. Consecutivos quiere decir seguido. Por decir, si nosotros tomamos este punto de acá, que es el vértice, su consecutivo, su seguido es este punto. Pero si nosotros unimos esos dos puntos, eso ya es el lado del rombo. Para que sea diagonal, vamos a unir puntos, pero que no sean consecutivos. Por decir, este lado está unido con este punto de acá. No son consecutivos, no están seguidos. Este segmento es diagonal. También tenemos otra diagonal que está en forma horizontal. Esta diagonal que se ve un poquito más grandecita, ¿cierto? A la diagonal que está un poquito más grandecita se le llama diagonal mayor. Diagonal mayor. Y al segmento que está más pequeño, esto es la diagonal menor. Diagonal mayor, diagonal menor. Entonces, cuando nosotros trabajamos y queremos hallar el área del rombo, simplemente multiplicamos. Es parecido al triángulo. En el triángulo era base por altura dividido entre 2. En el rombo es diagonal mayor por diagonal menor dividido entre 2. Diagonal mayor por diagonal menor dividido entre 2. De esa manera se halla el área. Acá tenemos un ejemplo por decir, dice, hallar el área de un rombo que mide 5 centímetros de diagonal mayor. El de acá dice 5 centímetros. ¿Qué más? Y 3 centímetros de diagonal menor. Esto dice mide 3 centímetros de diagonal menor. Ya está. Te piden hallar el área. Si tú conoces diagonal mayor, si tú conoces diagonal menor, fácil, multiplícalos. 3 por 5, 15. Como están trabajando centímetros por centímetros, 15 centímetros al cuadrado entre 2. ¿Y cuánto es 15 entre 2? 7,5. 7,5 centímetros cuadrados. Ese es el área de este rombo con esas medidas. Entonces, para nosotros poder encontrar el área de un rombo, diagonal mayor por diagonal menor dividido entre 2. Así de fácil. ¿Y qué pasaría si a nosotros nos dan el área? Imagínense, a mí me dicen, si el área del rombo, siempre nos ponen A y la figura nada más, Si el área del rombo, por decir, es igual a ver, vamos a ponerlo, 200 metros cuadrados, 200 metros cuadrados, 200 metros cuadrados, 200 metros cuadrados. La diagonal mayor es igual, diagonal mayor, que se le nota con la D mayúscula, es igual, por decir, a 40 metros. Te piden calcular cuánto mide la diagonal menor. Calcular D minúscula, y D minúscula es diagonal menor. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es, yo sé que el área del rombo es diagonal mayor. A ver, vamos a borrarlo. Acá está medio borrosito. Diagonal mayor por diagonal menor dividido entre 2. Eso es el área. Entonces, reemplaza valores.
A ti te dan el área. Sí, es 200 metros cuadrados. ¿Te dan diagonal mayor? Sí, es 40 metros. ¿Te dan diagonal menor? No, eso es lo que te piden. Entre 2. Todo lo que está en matemáticas sumando pasa restando, todo lo que está restando pasa sumando, el que está multiplicando pasa dividiendo y el que está dividiendo pasa multiplicando. ¿Y quién está dividiendo acá? El 2 está dividiendo. Por lo tanto, pasa al otro lado multiplicando. Tendríamos 2 por 200 metros cuadrados es igual 40 metros por D, por diagonal. El 40 metros está multiplicando, va a bajar a dividir. Tendremos 2 por 2, 4, 0 metros cuadrados, porque 2 por 200 es 400, entre ese 4 baja acá, 40 metros. Y esto es la diagonal menor. Una bolita arriba, una bolita abajo, 40 entre 4, pues esto es 10. 10 metros, porque metro y metro también se van y nos quedamos simplemente con 10 metros. Entonces, para nosotros tener un área de un rombo de 200 metros cuadrados, nuestra diagonal mayor tiene que medir 40 metros y nuestra diagonal menor tiene que medir 10 metros. De ahí es donde sale diagonal mayor por diagonal menor dividido entre 2. 40 por 10 es 400. 400 entre 2 es 200. Y eso es el área del rombo. Así de facilito. Vamos con la siguiente figura que viene a ser el área del círculo. El área del círculo. Cuando nosotros vamos a hallar y vamos a hablar en primer lugar del círculo, de la circunferencia, tenemos que decir que el círculo y la circunferencia, ojo, son cosas muy diferentes. Son cosas muy diferentes. El círculo y la circunferencia no existe el uno sin el otro. Tanto así es su relación que no existe el uno sin el otro. Pero pese a ello, no son lo mismo. Nosotros acá en pantalla estamos viendo al círculo y estamos viendo a la circunferencia. Quizás muchos dicen, pero ¿qué es círculo? ¿Qué es circunferencia? Cuando nosotros hablamos de circunferencia, circunferencia es solamente este contorno. Es solamente el contorno, el que está acá, solamente el contorno. Eso es circunferencia. Y cuando nosotros hablamos del círculo, el círculo es lo que está dentro. Es lo que está dentro. Entonces hay que tener bastante cuidado al momento de nosotros poder, quizás alguien les pregunta por ahí, ¿el círculo y la circunferencia son iguales? ¿El círculo y la circunferencia son iguales? Entonces ustedes tienen que decir que el círculo y la circunferencia no son iguales, no es lo mismo. ¿Están tan relacionados? Sí, que no existe el uno sin el otro. Pero pese a ello, no son iguales, porque círculo es lo que está dentro y circunferencia es solamente el contorno, solamente el contorno. Por eso que cuando nosotros hallamos el área, se dice el área del círculo, porque vamos a conocer lo que está dentro. Para nosotros poder hallar el área del círculo, simplemente nuestra fórmula es pi por radio elevado al cuadrado. Esta es la fórmula para hallar el área del círculo. Pero ¿cómo así? ¿Qué es? ¿Y qué es ese pi? Pi es un simbolito matemático. Este es el simbolito matemático pi, que tiene un valor numérico. Su valor numérico es infinito, no tiene fin. Entonces, su valor numérico es 3,141592, etcétera, 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 y siguen los puntos suspensivos, porque no tienen fin. Entonces, para nosotros no poder estar denotando toda esta cantidad que es infinita, simplemente lo denotamos y lo llamamos con pi. Cuando nosotros vamos a hallar el área de un círculo,
siempre nuestros resultados se quedan en función de pi. Siempre se quedan en función de pi. Entonces, por el pi, tú no te preocupes. Pi, si bien es cierto, es un número infinito, pero siempre los resultados se quedan en función de pi. Te van a quedar con pi. Ahora, ¿qué es radio? Quizás muchos de ustedes se preguntan, ¿pero qué es radio? Cuando nosotros hacemos un círculo, o para nosotros construir un círculo, porque este círculo se construye, ¿se construye con qué? En nuestro caso lo podemos construir con un compás. Un compás es un instrumento que nos ayuda a realizar circunferencias. Pero para nosotros poder construir este círculo, hemos tenido que necesitar un punto medio. Este círculo tiene un punto medio. Le voy a llamar ese punto medio por decir cualquier letra, una O le voy a decir. Mayormente se trabaja con la O, en los puntos medios. Entonces, este círculo tiene un punto medio que se llama O. Yo quiero unir este punto medio, lo voy a unir ese punto medio con cualquier punto de la circunferencia. Supongamos lo uno a este punto de la circunferencia. Este segmento que acabo de hacer de color rojo, ese se llama radio. ¿Estás segura que Esa es la radio. Esa es la radio. quieres esto? Esa es la radio. Entonces, cuando a ustedes les hablan de radio, radio es el segmento o es la línea que une el centro de tu círculo con cualquier punto de tu círculo. Puedo tener una radio para acá, puedo tener una radio para acá, puedo tener una radio para acá, a donde sea, del punto medio a un punto del circunferencia. Entonces, esto es la radio. Entonces, para nosotros poder hallar el área, necesitamos la medida de esta radio. Imagínense si ustedes le dicen hallar el área de un círculo que mida de radio, por decir, 5 centímetros. Ah, fácil, ¿cierto? Entonces tú dices el área del círculo va a ser igual. Pi por radio cuadrado. Pi, déjalo en función de pi. Radio, 5 centímetros elevado al cuadrado. El área del círculo es igual. 5 al cuadrado es 5 por 5, 25. 25, ahí lo agregamos pi centímetros cuadrados. Y eso sería nuestra respuesta. Entonces, para nosotros poder hallar el área del círculo, lo que tenemos que conocer es la medida de radio. Es la medida de radio. Ahora, cuando nosotros, por decir, trazamos una radio, yo trazo mi radio en este sentido. Esto es una radio, ¿cierto? Es una radio. A ver, siempre tiene que estar derechito la radio. Ahí está. A ver. Yo trazo, por decir, de acá del punto medio a la izquierda. Esto es radio. Y justo en esa misma dirección trazo al otro sentido. Es como si la línea está desde este punto hasta este punto, ¿verdad? Desde acá hasta acá, prácticamente. Esta línea entera se llama diagonal. Es la diagonal. Diagonal. Imagínense que a ustedes en un ejercicio le dicen, si la diagonal de un círculo mide, por decir, 12 centímetros, la diagonal mide 12 centímetros, diagonal es igual a 12 centímetros, hallar el área del círculo. Entonces, cuando es diagonal, diagonal es 2 veces radio. Si mide 12, entonces tu radio mide 6 y tu radio mide 6, porque 6 más 6, la diagonal es todo, sería 12. Y una vez que tú conozcas radio, ya pues pi por radio cuadrado, 6 al cuadrado, 36. 36 pi centímetros al cuadrado. Eso sería el área. Entonces, cuando nosotros vamos a hallar el área de nuestro círculo, nos pueden dar la radio o caso contrario nos pueden dar la diagonal. Si les dan diagonal, divídanlo entre 2, repártalo en 2, porque diagonal es la unión de 2 radios.
Si me dicen que diagonal vale 20, por decir, ¿cuánto mide la radio? 10, 10. Si me dicen que diagonal mide 40, ¿cuánto mide radio? 20, 20. Si me dicen que diagonal mide 8, ¿cuánto mide radio? 4, 4. Eso es diagonal, la unión de dos radios. Hay muchos ejercicios en los que a nosotros no nos dicen, o sea, directamente, la radio mide tanto, más bien nos dan la medida de diagonal. Si la diagonal de un círculo mide, por decir, 10, hallar el área del círculo. Ah, ya tú sabes que para que haya esa área necesitas radio. Y cuando te hablan de diagonal, diagonal es 2 veces radio. Entonces, si mide 10, tu radio mide 5. 5 al cuadrado, 25 pi centímetros cuadrados. Y de esa manera estaríamos calculando el área del círculo. Así de fácil, así de fácil. Tenemos también dentro de lo que es el círculo para nosotros poder calcular el área del sector circular. ¿Qué es el sector? Ah, sector es una partecita, ¿cierto? Imagínense que ustedes tengan un terreno por ahí. Papá, mamá, ¿qué dice? Ah, este sectorcito le dejo a María, este sector le dejo a Pepito, este sector le dejo a Panchita, ¿cierto? Entonces, cuando nos hablan de sector, sector es una parte. Y dice dentro de lo que es el círculo, nosotros tenemos un sector circular. Si ustedes se fijan acá, por decir, la figura, el círculo, las circunferencias de color amarillo, eso es circunferencia. Todo lo que está dentro es el círculo. Tenemos el punto medio del círculo, que está acá, O. Hemos trazado una radio para allá y hemos trazado una radio para acá. Y este espacio que se formó entre las radios, esto es el sector circular. Quiero saber cuánto mide este espacio. Para ello también tenemos una fórmula que es muy bonita. La fórmula del área del sector circular es pi. Siempre cuando trabajamos con círculos, con circunferencias, vamos a encontrar este pi, siempre. Pi por radio cuadrado. Hasta ahí está el círculo. Le agregamos la medida del ángulo por alfa. Esto es alfa, es una letra griega, parece A, pero es alfa. Y todo se divide entre 360. Imagínense si a mí me dicen hallar el área del sector circular de radio, por decir 4 centímetros, y este ángulo que mida, por decir 90 centímetros. Entonces simplemente yo digo el área sector circular se le representa así, una parte de círculo va a ser igual pi por radio, A, radio es 4 al cuadrado, por alfa, A, mi alfa es 90, entre 360. Se va, mochamos bolitas, 1, 1, saco la novena, esto es 9 entre 1 me da 9, y 36 entre 9 me da 4. 4 por 9, 36. Entonces digo que el área del sector circular va a ser igual, 4 al cuadrado es 4 por 4, 16, pi entre 4. 16 entre 4, eso es 4. Entonces, el área del sector circular es igual a 16 entre 4, 4 pi. Estamos trabajando en centímetros, pero eso es centímetros elevado al cuadrado. 4 pi centímetros cuadrados. Es súper sencillo. A lo que es el área del círculo, simplemente le agregamos una multiplicación que es por la medida del ángulo, de este pequeño ángulo, de este pequeño espacio que en los problemas nos van a dar, y todo eso lo dividimos entre 360. Y de esa manera calculamos el área del sector circular. Cuando hablamos del círculo también tenemos la corona circular. Fíjense la figura que ustedes que está en pantalla, parece una corona, ¿cierto? Parece una corona. Pero si nosotros nos fijamos, en esta figura hay dos círculos. ¿Cómo que dos? Claro, uno grande que está de color naranja y el otro pequeño que está de color blanco. Estos dos círculos comparten el punto medio, el centro. Eso sí lo comparten. El centro es el centro del grande y el centro del pequeño. Del centro trazamos una línea a la circunferencia grande, eso es una R mayúscula, se llama radio mayor. Radio mayor. Y del centro trazamos una línea a la circunferencia pequeña, eso es radio menor, más chiquitito. Radio mayor y radio menor. Radio menor.
¿Cómo dice nosotros encontramos el área de esta parte, la que está sombreada, de la corona? Por eso se llama corona circular, solamente ese pedazo. ¿Cómo encontramos? Nosotros lo encontramos el área siempre con pi. Siempre cuando hablamos de círculo de circunferencia, siempre va a estar pi. Radio mayor al cuadrado menos radio menor al cuadrado. Imagina que tu radio mayor fuera 6, por decir 6 centímetros, y tu radio menor fuera 3 centímetros. Entonces tú simplemente dices que el área de la corona circular va a ser igual a pi radio mayor al cuadrado. Eso es 6 centímetros elevado al cuadrado menos radio menor. Eso es 3 centímetros elevado al cuadrado. Y esto va a ser igual pi. 6 al cuadrado es 36 centímetros cuadrados. 36 centímetros cuadrados menos 3 al cuadrado, 9 centímetros cuadrados. Y esto va a ser 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 27 pi centímetros cuadrados. Y eso va a ser tu resultado. Así de fácil. Cuando les hablan de la corona circular, están formados esta corona en base a dos círculos, en base a dos circunferencias. Tenemos uno más pequeño y uno más grande. Lo que comparten ellos es el punto medio, el centro. De ese centro a la circunferencia mayor, al más grande, eso es radio mayor. A la circunferencia más pequeña, eso es radio menor. Entonces multiplicas pi por radio mayor al cuadrado menos radio menor al cuadrado, y de esa manera encontraste el área de la corona circular. ¿Sí? Uy, muy bien. El que no nos perdona es el tiempo. ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna duda, alguna inconveniencia? Los estoy escuchando. Por mi parte, ninguna, mi gracias, sí se entendió todo. No, Todo bien. tampoco, no está entendido. Sí, se entendió todo. Excelente. Muy bien, entonces, de todas maneras, recordarles cualquier duda, inconveniencia que por ahí se les vaya a presentar, por favor, cuenta con nuestros números de celulares, que de esa manera también se les brinde el apoyo. Entonces, con esto estamos llegando al final de clases, estamos llegando al final de este bimestre. Espero que ya sus exámenes estén listos, casi listos, y con este tema puedan cerrar ya. Estamos contra el tiempo, enviémoslo a nuestra fecha programada, por favor, con unos días de anticipación incluso, pues va a estar mucho mejor, ¿sí? Un abrazo a la distancia, que tengan domingo se terminó, bonita semana. Dios mediante nos estaremos reencontrando para el tercer y último bimestre de este 5º año de secundaria. Un abrazo, cuídense mucho, nos vemos, chao.